Le tiraron su café al suelo y le dijeron que se fuera del viejo muelle, como si 40 años de espera no valieran ni una taza rota. «Quite sus cosas, doña Isabel», ordenó don Ernesto frente a los pescadores. «Este lugar no es un altar para una mujer abandonada». La palabra «abandonada» le dolió más que el café caliente corriendo entre las tablas viejas, porque Isabel había pasado media vida sentándose en esa banca con hambre, lluvia y soledad, sosteniendo una fotografía partida y una carta que el tiempo casi había borrado. Había envejecido allí sin pedir nada, vendía café al amanecer, remendaba redes con los dedos hinchados y saludaba incluso a quienes se burlaban de ella. Para el pueblo era la loca del muelle. Para ella, aquella banca era el último lugar donde una promesa seguía respirando. Pero esa mañana, mientras recogía su taza rota sin llorar, alguien apareció al final del camino. Era un joven desconocido, y llevaba un apellido que hizo callar al mar. El muchacho se detuvo junto a las cuerdas húmedas y miró la taza quebrada en las manos de Isabel. No tendría más de 25 años. Traía una mochila vieja, los zapatos manchados de lodo y una expresión de quien había viajado mucho sin estar seguro de llegar a tiempo. «Perdone», dijo, con la voz temblando. «¿Usted es doña Isabel Montiel?» Nadie habló. Hasta don Ernesto, que ya levantaba el brazo para señalar a sus hombres dónde empezarían a medir el muelle, se quedó quieto. Isabel levantó la vista despacio. Había escuchado su nombre muchas veces con burla, con lástima, con impaciencia. Pero ese joven lo dijo como si estuviera tocando una herida ajena con cuidado. «Soy yo», respondió. El muchacho tragó saliva. Sacó del bolsillo una mitad de fotografía, amarillenta, gastada en los bordes. En ella se veía un hombre joven, de ojos mansos, apoyado en una baranda de madera. Don Mateo, que hasta entonces observaba desde su bote, dejó caer la red que estaba remendando. «Madre Santa», murmuró. El joven miró a Isabel y dijo: «Me llamo Gabriel Rivas». Al oír ese apellido, Isabel apretó tanto su cuaderno que las uñas se le pusieron blancas. Rivas, el mismo apellido que llevaba escrito en la carta doblada dentro de sus páginas. El apellido de Julián, el hombre que una madrugada de tormenta le había prometido volver a esa misma banca. Don Ernesto soltó una risa seca. «Otra historia de fantasmas», dijo. «No retrasarán mi proyecto con cuentos viejos». Pero nadie se movió, porque por primera vez en 40 años, la espera de doña Isabel parecía haber llamado a alguien desde el fondo del tiempo. Gabriel avanzó con respeto, como si cada tabla del muelle guardara una oración. Se arrodilló frente a Isabel, no por drama, sino porque ella seguía recogiendo los pedazos de su taza. Él le quitó con cuidado un fragmento de vidrio que se le había pegado al dedo. «Mi abuela se llamaba Rosa Rivas», dijo. «Murió hace 3 semanas. Antes de morir, me entregó esto y me pidió que buscara a una mujer que esperaba en un muelle». Isabel no contestó. La gente se acercó un poco más. Los pescadores dejaron sus cajas. Las mujeres que vendían pan al amanecer se quedaron con los canastos detenidos contra el pecho. Hasta los niños, que muchas veces habían repetido lo de «la loca del muelle», sin entender la crueldad, miraron en silencio. Don Mateo bajó de su bote con paso lento. Tenía la espalda vencida por los años, pero sus ojos seguían firmes como faroles. «Rosa era la hermana menor de Julián», dijo. La cara de Isabel se quebró apenas. No lloró. En 40 años había aprendido a contener el llanto para que no se lo usaran como otra burla. Pero sus labios temblaron, y eso fue suficiente para que algunos vecinos sintieran vergüenza. Don Ernesto golpeó el suelo con su bastón. «¿Y qué tiene que ver todo eso con este muelle podrido? Aquí habrá inversión, empleo, turismo, no nostalgia». Don Mateo lo miró sin enojo. «Tiene que ver con que usted está pisando la memoria de gente que no conoce». Aquel comentario encendió murmullos. Don Ernesto era dueño de media calle comercial, del almacén grande y de las 2 camionetas nuevas del pueblo. Había prometido pagar bien por las firmas de apoyo para convertir el viejo muelle en un embarcadero privado. Muchos, cansados de la pobreza, empezaban a creerle. Otros simplemente le temían. Isabel se puso de pie con dificultad. Guardó los pedazos de la taza en su delantal, como quien recoge algo humilde pero propio. Luego miró la mitad de fotografía que Gabriel sostenía. «Yo tengo la otra parte», susurró. Sacó de su cuaderno una imagen partida por los años. En su mitad aparecía ella, joven, con una trenza oscura y una sonrisa tímida. Al juntar ambas partes, Isabel y Julián volvieron a estar uno junto al otro,
sentados en la banca del muelle. El pueblo vio entonces algo que nunca había querido mirar. Aquella mujer no esperaba por costumbre. Esperaba porque alguien le había dejado media vida abierta. La fotografía completa hizo que el silencio pesara más que cualquier grito. Isabel la sostuvo con las dos manos, y por un instante pareció no estar en el muelle, sino en aquella mañana lejana en que Julián le había dicho que el mar podía llevarse muchas cosas, pero no una promesa hecha con el alma limpia. Gabriel sacó un sobre doblado de su mochila. «Mi abuela no sabía si usted seguía viva», explicó. «Me dijo que su hermano desapareció en una tormenta, pero que antes de salir dejó una nota para usted. Durante años creyó que alguien se la había entregado». Isabel cerró los ojos. «Me la entregó Mateo», dijo con voz baja. Al tercer día, el viejo pescador asintió, con la mirada clavada en las tablas. «Julián me la dejó antes de subir a la lancha. Iba a llevar medicinas a una familia del otro lado de la bahía. El temporal venía bravo, pero el niño no resistía otra noche. Me dijo, si tardo, dile a Isabel que no confunda mi ausencia con olvido». Isabel abrió su cuaderno gastado. Entre hojas con cuentas de café, nombres de redes remendadas y apuntes de mareas, apareció una carta casi deshecha. Nadie se atrevió a tocarla. «Yo la leí tantas veces que me la aprendí», dijo ella. «Pero no la mostré. No quería que hicieran de su amor un espectáculo». Don Ernesto resopló, incómodo. «Conmovedor, sí, pero una carta no detiene maquinaria». Gabriel levantó la vista. «Tal vez no una carta, pero hay algo más». Contó que en el baúl de su abuela había encontrado también una libreta con mapas viejos, nombres de pescadores y una mención escrita por Julián. «La banca del muelle guarda lo que no debe perderse». Rosa nunca entendió esa frase. Pensó que era un recuerdo sentimental, pero al ver a Isabel allí, Gabriel comprendió que la banca no era una manía, sino una señal. Doña Isabel miró la madera donde había esperado 40 años. La banca estaba agrietada, con clavos oxidados y una pata reforzada con una cuerda. La gente la había visto 1000 veces sin verla de verdad. Para muchos era basura. Para ella era el último testigo. Don Mateo se inclinó y pasó los dedos por debajo del asiento. «Julián era carpintero además de pescador», recordó. Él mismo reparó esta banca 2 días antes de la tormenta. La respiración de Isabel se volvió corta. En la parte inferior de una tabla había una pequeña hendidura, cubierta por sal y pintura vieja. Allí, escondido bajo décadas de desprecio, parecía haber algo que el tiempo no había logrado llevarse. No abrieron la banca delante de don Ernesto. Isabel pidió hacerlo sin manos ansiosas alrededor, y por primera vez en mucho tiempo el pueblo respetó su voz. Don Mateo la acompañó hasta su casita de paredes salpicadas de sal, al final de una calle de tierra donde siempre olía a café tostado y redes húmedas. Gabriel caminó detrás, cargando la mochila contra el pecho como si llevara una responsabilidad demasiado grande para sus años. Esa tarde llovió. No una lluvia furiosa, sino una de esas lluvias largas que parecen lavar las vergüenzas despacio. Isabel puso 3 tazas distintas sobre la mesa, porque no tenía juego completo. Una estaba rajada, otra era de lata, y la tercera tenía una flor azul despintada. «Perdone que haya llegado así», dijo Gabriel. «Yo no sabía que iba a encontrarla en medio de esa humillación». Isabel le sirvió café. «La humillación no empezó hoy, hijo. Hoy solo la escuchaste con tus propios oídos». Esa frase dejó a Gabriel mirando sus manos. Le contó que su abuela Rosa había vivido con culpa. Decía que su familia no había sabido honrar a Julián ni buscar a la mujer que lo amó. Eran pobres, se dispersaron, algunos murieron, otros se fueron a la ciudad. Y en el fondo, como ocurre tantas veces, todos esperaron que el tiempo arreglara lo que ellos no tuvieron valor de enfrentar. Isabel escuchó sin amargura. Eso dolía más. No preguntó por qué tardaron tanto. No reclamó los años. Solo acarició la carta dentro de su cuaderno. «Yo no esperé para cobrar una deuda», dijo. «Esperé porque cuando uno promete desde el corazón, no rompe la palabra solo porque los demás se cansen de verla». Al día siguiente, antes del amanecer, los 3 volvieron al muelle. Don Ernesto había mandado pintar marcas rojas sobre varias tablas para la demolición. Una de esas marcas cruzaba la banca como una herida fresca. Don Mateo llevó un destornillador viejo. Gabriel sostuvo una linterna. Isabel, de rodillas, tocó la madera antes de permitir que la abrieran. Bajo el asiento encontraron una pequeña caja de lata envuelta en tela encerada. Estaba oxidada por fuera,
pero seca por dentro. Allí había hojas dobladas, un recibo antiguo del municipio, un plano del muelle firmado por varias familias pescadoras y una nota de Julián. Isabel no pudo leerla al principio. Don Mateo lo hizo por ella. Este muelle no es de un hombre rico ni de una oficina. Es de quienes viven del mar, de quienes esperan, trabajan y regresan. Si algún día quieren borrarlo, recuerden que aquí dejamos más que madera. La noticia corrió por el pueblo como corren las cosas verdaderas. Primero en voz baja, luego con vergüenza, después con fuerza. Los papeles hallados en la banca demostraban que el viejo muelle había sido construido con aportes de pescadores, viudas, carpinteros y vendedores del amanecer. No era una propiedad abandonada, como don Ernesto decía en sus reuniones, sino un bien comunitario registrado décadas atrás con nombres que muchos vecinos reconocieron como los de sus propios abuelos. Pero lo que más cambió a la gente no fue el recibo ni el plano. Fue ver a doña Isabel regresar cada mañana con su termo abollado, servir café a los mismos que la habían llamado loca y no echarles en cara nada. Esa dignidad hizo más ruido que una protesta. Gabriel se quedó en el pueblo. Al principio, algunos lo miraban con curiosidad, como se mira a quien trae un pasado incómodo. Pero él no llegó a mandar ni a reclamar. Aprendió a remendar redes con don Mateo, ayudó a pintar los botes pequeños y acompañó a Isabel a ordenar los papeles de Julián. Sus manos, acostumbradas a otros trabajos, se llenaron de ampollas. Isabel le enseñó a no quejarse por cada dolor. La vida también se cose como una red, le decía, nudo por nudo, sin apurarse. Los niños empezaron a acercarse a la banca, ya no para reírse, sino para preguntar. Isabel les mostraba la fotografía completa y les decía que Julián no fue un héroe de estatua, sino un hombre bueno que una noche decidió ayudar aunque tuviera miedo. Eso bastaba. Don Ernesto, mientras tanto, comenzó a impacientarse. Había prometido a unos inversionistas que el muelle estaría libre en pocos días. Había hablado de progreso, de exclusividad, de clientes con dinero. Ahora, las firmas que había reunido empezaban a retirarse. Una viuda, que antes callaba, fue al almacén y le dijo que su padre había clavado parte de esas tablas. Un barquero le devolvió el adelanto. Una maestra pidió a sus alumnos escribir la historia del muelle. La soberbia de don Ernesto empezó a quedarse sola. Ya no caminaba por la plaza con paso victorioso. Hablaba más fuerte porque sabía que lo escuchaban menos. Una tarde, Gabriel encontró a Isabel limpiando la banca con aceite de linaza. ¿No le duele que hayan necesitado papeles para creerle?, preguntó. Ella tardó en responder. Sí, hijo, pero a veces la verdad entra primero por los ojos antes de llegar al corazón. La reunión del pueblo se hizo en la antigua lonja de pescado, donde las paredes conservaban olor a sal y trabajo. Don Ernesto llegó con camisa blanca, papeles nuevos y 2 hombres de traje. Quería demostrar que todo seguía bajo su control, pero al mirar alrededor, vio a los pescadores con sus esposas, a los viejos vecinos, a los muchachos del taller, a las mujeres que vendían café y pan, y a doña Isabel sentada junto a don Mateo y Gabriel. No estaba sola, eso fue lo primero que le molestó. No confundamos sentimientos con futuro, empezó don Ernesto. Un pueblo pobre no puede vivir arrodillado ante recuerdos. Doña Isabel no levantó la cabeza. Gabriel apretó los documentos encontrados en la banca. Don Mateo se puso de pie con lentitud. Tampoco puede vivir vendiendo su memoria al primero que le promete brillo, dijo. Hubo murmullos de aprobación. El secretario municipal revisó el plano antiguo, el recibo y el registro de aportes. Confirmó que el muelle pertenecía a la comunidad pesquera y que cualquier modificación requería consentimiento público y revisión patrimonial. Don Ernesto palideció, pero no se rindió. ¿Van a perder empleo por una vieja carta de amor?, preguntó, señalando a Isabel. Entonces Gabriel se levantó. No habló con rabia. Sacó la fotografía completa y la sostuvo para que todos la vieran. Mi bisabuelo, Julián Rivas, no volvió porque salió a llevar medicinas durante una tormenta. Mi familia guardó durante años la mitad de esta foto y una culpa que no supo reparar. Yo vine a traer lo que faltaba,
no a exigir nada. Pero ustedes sí pueden decidir si seguirán llamando locura a la lealtad de una mujer que cuidó la memoria de todos cuando todos la abandonaron a ella. La lonja quedó inmóvil. Después habló una anciana que vendía empanadas. Dijo que Isabel le había fiado café cuando su marido enfermó. Un pescador contó que ella le remendó redes sin cobrarle durante una mala temporada. Una madre recordó que Isabel cuidó a sus hijos mientras ella trabajaba. Uno por uno, los vecinos empezaron a decir lo que nunca habían dicho en público, que aquella mujer, burlada por tantos, había sostenido al pueblo con pequeños actos invisibles. Don Ernesto bajó la mirada. Sus hombres de traje guardaron los papeles. Sin apoyo comunitario, sin permiso claro y con el pueblo unido, el proyecto empezó a desmoronarse. Al salir, nadie lo insultó. Esa fue su derrota más dura. La gente simplemente dejó de seguirlo. Isabel permaneció sentada, con la fotografía en el regazo. Por primera vez en 40 años, no sintió que esperaba sola. Días después, don Ernesto fue al muelle sin bastón de mando ni hombres detrás. Llegó al amanecer, cuando Isabel preparaba café y Gabriel acomodaba unas cajas para los pescadores. Parecía más viejo. La soberbia no se le había ido del todo, pero ya no le alcanzaba para sostener la mirada de nadie. Doña Isabel dijo: «Necesito hablar». Gabriel dio un paso, pero ella lo detuvo con un gesto suave. Don Ernesto respiró hondo. Contó que los inversionistas se habían retirado, que el banco le exigía pagos, que algunos vecinos ya no compraban en su almacén. No pidió perdón al principio. Rodeó la palabra como la rodean los orgullosos cuando les queda grande. Al final, mirando la banca, murmuró: «Yo no sabía lo que significaba esto». Isabel sirvió café en una taza sencilla y se la ofreció. «No hacía falta saberlo todo para no humillar», respondió. Él recibió la taza con las dos manos. Esa firmeza sin crueldad lo dejó más expuesto que cualquier insulto. Isabel no firmó apoyos para su proyecto, no celebró su caída ni permitió que otros se burlaran de él. Solo le dijo que el pueblo necesitaba trabajo, sí, pero no a cambio de borrar a sus muertos ni despreciar a sus pobres. Con el tiempo, el muelle fue reparado. No se convirtió en atracción lujosa, siguió siendo humilde, con sus barandas reforzadas, sus cajas de pesca, sus niños corriendo descalzos y sus madrugadas con olor a café. Pero, junto a la banca pusieron una placa sencilla. Aquí se guardó una promesa: que nadie vuelva a llamar locura a la fidelidad de un corazón digno. Gabriel volvió algunas veces a la ciudad, pero siempre regresaba. En Isabel encontró una raíz que no sabía que le faltaba. En don Mateo, un maestro de silencios, y en el muelle, una historia que no pertenecía solo a su sangre, sino a todos los que alguna vez esperaron sin ser comprendidos. Una mañana clara, Isabel llegó con su cuaderno, su carta y la fotografía completa. Se sentó en la banca como siempre, pero algo era distinto. Ya no miraba el mar con la misma pregunta, lo miraba con gratitud cansada, como quien por fin recibió la parte de verdad que necesitaba para descansar por dentro. Don Mateo se sentó a su lado. «¿Todavía lo espera, Isabel?» Ella sonrió apenas. «Ya no lo espero para que vuelva», dijo. «Lo acompaño para que no se pierda lo que fuimos». Y mientras el sol tocaba las tablas viejas, el pueblo entendió que algunas esperas no son cadenas. A veces son lámparas encendidas por amor para que la memoria encuentre el camino de regreso. Nunca te burles de un corazón que espera una razón que tú no conoces. Hay promesas que parecen inútiles ante los ojos del mundo, pero guardan amor, sacrificio y verdad. Antes de llamar loca a una persona por aferrarse a un recuerdo, pregúntate cuánto perdió, cuánto amó y cuánta dignidad necesitó para seguir de pie sin volverse amarga. Mira con más ternura a quienes cargan silencios antiguos. Tal vez esa banca, esa carta, esa fotografía o esa costumbre que otros desprecian sea lo único que mantiene viva una historia que merece ser honrada. Y cuando encuentres a alguien esperando en silencio, no lo juzgues tan rápido. Quizá no está detenido en el pasado, sino cuidando una promesa que el mundo todavía no ha aprendido a respetar. Gracias por mirar.